Después de desaparecer de los radares, el ejército egipcio ha anunciado el hallazgo de restos del avión siniestrado mientras cubría la ruta París-El Cairo con 66 personas a bordo. Fue en el mar Mediterráneo donde encontraron incluso lo que serían partes del cuerpo de uno de los pasajeros, específicamente a 290 kilómetros al norte de la ciudad egipcia de Alejandría. Las informaciones sobre las operaciones de búsqueda fueron contradictorias ayer cuando las autoridades griegas y las egipcias confirmaron primero el hallazgo de restos del aparato, que luego fue desmentido. A esta hora, equipos de socorro de Egipto, de Grecia y de Francia, también Reino Unido, Chipre e Italia, colaboran conjuntamente en las labores de búsqueda que se centran en hallar las cajas negras de la aeronave. Dispositivos que permitirían conocer cuáles fueron las causas de este siniestro. Las autoridades insisten en que hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque han apuntado con más fuerza a la posibilidad de un atentado terrorista, pese a que ningún grupo criminal ha reivindicado hasta ahora el derribo del avión. En la noche del miércoles, 66 personas abordaron el vuelo MS-804 de la aerolínea Egypt Air en el aeropuerto de París. Las 3 horas y 45 minutos de recorrido no fueron finalizadas. Los 56 pasajeros, 7 tripulantes y 3 agentes de seguridad nunca llegaron a su destino, El Cairo. Hacia las 2:45 hora local, el Airbus A320 sencillamente desapareció del radar. Se perdió el contacto cuando estaba entrando en el espacio aéreo egipcio. Eso fue a 280 kilómetros de la costa de Egipto. El avión, fabricado en el 2003 y con un acumulado de 48.000 horas de vuelo, comenzó a ser buscado en el mar Mediterráneo cerca a la isla de Cárpatos. Acabamos de descubrir por los medios de comunicación que encontraron unos restos del avión en el lado griego. Espero que encuentren alguna persona y nosotros poder orar de nuevo. La noticia terminó siendo solo una ilusión. El presidente del Comité Griego de Seguridad Aérea desmintió que los pedazos de aeronave encontrados correspondieran a los del vuelo desaparecido. Lo único cierto hasta ese momento, la incertidumbre, el dolor de los familiares. Él dejó sus hijos en París hace una semana e iba a Egipto a una conferencia. Ayer hablamos con sus hijos, están alojados en el aeropuerto. ¿Terrorismo o accidente? Horas después de activarse la búsqueda del avión, el ministro de Aviación egipcio planteó la hipótesis de una acción terrorista. La situación podría apuntar, y digo podría porque no quiero caer en especulaciones ni suposiciones, pero si analizas apropiadamente la situación, la posibilidad de tener una acción diferente o tener un ataque terrorista es la más alta que la posibilidad de una falla técnica. El pasado mes de marzo, un vuelo de la misma compañía fue secuestrado poco después de partir de Alejandría rumbo a El Cairo. Uno de los pasajeros obligó al comandante a aterrizar tras amenazarlo con un cinturón de explosivos que resultó siendo falso. El último accidente trágico se habría registrado en 1999 cuando una aeronave con 217 ocupantes se estrelló en el Océano Atlántico. Las investigaciones por la suerte que corrió el vuelo MS-804 continúan. Son muchas las dudas que aún persisten frente a lo que podría haber sucedido en ese vuelo que cubría París-El Cairo. A esta hora vamos a saludar en Buenos Aires, Argentina, a Eduardo Martínez, analista internacional y experto en conflictos y terrorismo. Señor Martínez, un buen día, gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y también desde Miami, Florida, es un gusto que nos acompañe a esta hora Andrés Tremante. Él es experto en seguridad aeronáutica, profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Internacional de la Florida y además autor del libro 370, Norte o Sur. Trata justamente sobre las hipótesis más probables acerca del misterio del vuelo del Malaysia Airlines. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Bienvenido. Buenos días, Karen Rudd. Un gran placer. Quiero comenzar con el señor Martínez, analista internacional experto en conflictos y terrorismo, sobre las hipótesis, porque si bien ayer Egipto se lanzó inmediatamente a decir que se inclinaban más por una tesis de un atentado terrorista que de un accidente mecánico por parte del avión, hoy el gobierno de Francia sigue siendo muy cauto y dice todavía no privilegiamos ninguna de las hipótesis. Sin embargo, lo cierto es que 24 horas después ningún grupo terrorista se ha atribuido este ataque. ¿Es posible todavía hablar de una posibilidad de un ataque terrorista
sin que algún grupo se haya atribuido el ataque? ¿O ya podríamos comenzar a dudar realmente, por ejemplo, en el caso de ISIS, que ISIS no haya salido ya un comunicado a decir, nosotros fuimos los responsables? Bueno, en este momento en realidad no se puede descartar el ataque terrorista. Recordemos que en octubre del 2015 hubo justamente un ataque en un avión de Egipto y que, bueno, fue reivindicado por la insurgencia iraní, que es parte, para que la gente entienda, de lo que es la red del Estado Islámico en el norte de África. Es decir, la posibilidad existe y es muy real, pero también lo cierto es que EgyptAir ha tenido un promedio de un accidente cada 4 años en los últimos 40 años. Es decir, es una zona compleja, estamos en un momento complejo con respecto al Estado Islámico, donde está tratando de sentar como la posición de que cada vez son más fuertes internacionalmente y pueden cometer atentados en muchas partes diversas del mundo. Están tratando justamente de establecer, digamos, esta idea, y no sería alocado pensarlo, más allá del incidente que no dejó consecuencias el pasado marzo, pero sí, si bien los investigadores hasta ahora no han descartado ninguna posibilidad, esa zona es muy compleja y el momento internacional es muy complejo como para descartar el ataque terrorista. Ahora, el señor Tremante, de acuerdo a su experiencia, su vasta experiencia, los datos que ha podido recabar sobre la misteriosa desaparición de Malaysia Airlines, en este caso particular, de acuerdo a lo que ha visto en estas 24 horas, de acuerdo a las versiones que han sido dadas por Egipto, por Grecia, por Francia, ¿qué habría pasado con este vuelo que, según François Hollande, cayó al mar Mediterráneo? ¿Esto pudo haber sido una falla humana, técnica, un atentado terrorista? ¿A qué le suena más a usted? Como bien mencionaba Eduardo, no se puede descartar en una primera instancia un atentado terrorista, pero si uno se pone a observar con detención un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas, algunos detalles técnicos que se han podido corroborar tanto por el gobierno griego como por el gobierno egipcio, básicamente los giros y los descensos bruscos que el avión tuvo en el momento que dejó de comunicarse con las torres respectivas, y el reciente se ha conseguido mucho más cerca de las costas de Egipto que de la isla de Carpatos. Algunos escombros que sí se han corroborado pertenecen al avión. Eso pudiera llevar a levantar otras hipótesis como alguna falla mecánica, alguna descompresión abrupta, algún descontrol, alguna falla estructural del avión que impidió que los pilotos pudieran maniobrar y llevar el avión a buen término, o hay algunas similaridades que en lo personal a mí me llaman poderosamente la atención, y es una analogía con el accidente de Germanwings que ocurrió en marzo del 2015, donde finalmente, después de distintas hipótesis, se descubrió con las cajas negras de que había sido lamentablemente el suicidio del copiloto. Aquí pudiera también existir algún forcejeo del piloto y el copiloto en la cabina de mando, que también pudo haber terminado con estos giros bruscos y este descenso brusco, y finalmente con el impacto del avión mucho más cerca de las costas egipcias que del punto donde él desaparece, lo que haría pensar que una explosión, tal vez en este momento, si efectivamente se corroboran estos datos que acabo de mencionar, dejaría de ser la prioridad y pasaríamos entonces a las últimas dos que mencionaba, tanto una falla mecánica o un posible suicidio de alguno de los pilotos. Señor Tremante, ahí me genera una duda, y es, ya anuncian que incluso encontraron un resto humano entre las piezas del avión de EgyptAir siniestrado. En caso de que se haya precipitado al mar a 15.000 pies de altura, como se hablaba ayer, que habría pasado de 37.000 a 15.000 segundos antes de desaparecer del radar, ¿era posible encontrar restos, partes de un cuerpo, o a esa altura se hubiese desintegrado prácticamente todo? Sí, sí se pueden conseguir restos humanos lamentablemente con los restos mecánicos del avión. Eso también ocurrió con el avión de Air France, que desapareció en la mitad del Océano Atlántico a mediados del año 2009, donde él tuvo un descenso abrupto por pérdida de sustentación y impactó de manera muy violenta en el Océano Atlántico. Eso ocurrió básicamente en el medio de un gran océano, y los restos humanos igualmente se ubicaron en esa oportunidad. Sí es muy factible que efectivamente eso haya ocurrido, y por eso mencionaba con anterioridad
que si estos escombros han aparecido mucho más cerca de las costas de Egipto que cerca de las islas griegas, eso y lo que implica que el avión estuvo un poco más de tiempo de vuelo, uno estaría tentado a pensar de que otras hipótesis pueden tener mayor validez que la hipótesis de terrorismo o de una bomba a bordo. Señor Tremante, ¿se podría hablar en cuánto tiempo, si ya comienzan a encontrar algunas partes, se supone que en cualquier momento podrían quizás encontrar hasta la caja negra, ¿en cuánto tiempo podríamos saber realmente lo que pasó? Porque me acuerdo cuando usted menciona lo de Germanwings, me acuerdo cuando fue la situación de Germanwings, apenas 2 días después salió el fiscal que estaba a cargo de la investigación a decir que habían escuchado la caja negra y que ya habían determinado que había sido el caso del copiloto que se habría suicidado. Es correcto, todo va a depender del tiempo de recuperación de ambas cajas. El accidente de Germanwings ocurrió en tierra, esto está ocurriendo en el mar. La zona donde supuestamente el avión puede haber impactado puede tener unos 1000 metros de profundidad. Eso puede obviamente llevar a que la recuperación de las cajas tome un poco más de tiempo. En definitiva, sabremos lo que pudo haber pasado lamentablemente con este accidente una vez que se recuperen ambas cajas y se puede hacer un análisis forense de lo que efectivamente pudo haber ocurrido. Señor Martínez, en el caso de que se llegue a confirmar esta hipótesis que ha sido mencionada de un atentado terrorista, la pregunta aquí es ¿qué pasaría o qué estaría pasando, por ejemplo, con la seguridad de los aeropuertos, particularmente este vuelo que salió de París, pues, y que no es la primera vez que se presenta algún tipo de problemas con aeronaves que ponen en riesgo o que en este caso pues terminan con un accidente terrible como este? La pregunta quedaría puesta y expuesta: ¿qué pasa con la seguridad de estos aeropuertos? Bueno, justamente ya las medidas de seguridad en los aeropuertos internacionales se han activado. Por ejemplo, Estados Unidos en los últimos minutos confirmó que, por ejemplo, el aeropuerto de Los Ángeles ha aumentado las medidas de seguridad y está pasando con varios aeropuertos en el mundo. Porque justamente Estados Unidos, si bien no descarta ninguna de las posibilidades, incluso el intento de suicidio del piloto, como ya ocurrió una vez el año pasado, por las dudas lo que ha hecho es aumentar la seguridad de casi todos los aeropuertos, y el primero que ya se conoce que lo hizo fue Los Ángeles. Además, pensemos que es una zona donde se está trabajando ahora, es muy monitoreada, es una zona primero muy turística, hay muchos vuelos internacionales cruzando el Mediterráneo, hay un gran flujo comercial y además hay un sistema integrado de defensa de la Unión Europea que justamente monitorea las aguas por el tema de los refugiados. Hace unas horas nada más han rescatado un buque muy cerca de ahí con refugiados que estaba a punto de hundirse. Por lo cual es importante saber que es una zona realmente importante, digamos, de monitoreo y que se calcula que los restos de este avión se tendrían que encontrar por lo menos las partes más importantes muy rápidamente. Vamos a agradecer, han estado aquí en la mañana con interesantes respuestas, análisis también. Eduardo Martínez, analista internacional y experto en conflictos y terrorismo. Gracias por haber estado con nosotros, señor Martínez. También agradecemos a Andrés Tremante, experto en aeronáutica y profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Internacional de la Florida, autor, ya lo decíamos al inicio, del libro 370 Norte o Sur, que trata sobre la hipótesis más probable acerca del misterio del vuelo de Malaysia Airlines. A ambos, gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día. Un gran placer y buen día.